con el que nos visita el día de hoy. Con mucho gusto. Yo me llamo Esteban Garay, tengo muchísimos años dedicado al servicio público. Me retiré del servicio electoral en el que estuve 14 años, en el IFE. Me retiré en 2007 y desde entonces sigo colaborando con las causas progresistas. Hace medio año que los dirigentes políticos del Movimiento Ciudadano tuvieron a bien designarme delegado en Jalisco de la Fundación Lázaro Cárdenas, que es el apéndice que tiene el propio partido para difundir la cultura democrática, socialdemocrática y la constitucional mexicana. Ando como Don Quijote en la lucha contra el gasolinazo por lo que puedo, como puedo y con lo que tengo a mano. Desde luego, apenas sé de la noticia de una marcha ciudadana y por supuesto me sumo. Pero además estoy escribiendo, ya tengo 10 años escribiendo en el periódico Milenio. Todos los martes escribo mi columna y ya van 3 martes que sigo hablando sobre el gasolinazo y seguramente este próximo martes volveré a hacer un 4º artículo sobre el tema del gasolinazo que rechazo profundamente. ¿Como fundación se están tomando algunas acciones en este tema? Las acciones políticas las toman quienes están en cargos políticos. Creo no. Tengo el testimonio escrito, documentado, del trabajo que han hecho los compañeros de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, siguiendo la metodología propia del sistema parlamentario. Ellos primero, cuando se presenta el paquete de la ley en lo general, votan a favor, pero reservando aquellos artículos que tienen que ver directamente con el aumento de precios de gasolina. Es parte de la técnica, digamos así, parlamentaria, y ya cuando se discute en lo particular, votaron en contra. En contra. En estos tiempos donde, bueno, ya hay unas generaciones que crecieron meramente en el pensamiento neoliberal, ¿cómo entrar con el pensamiento progresista o cómo difundir ese pensamiento progresista? Me quedó esa duda. Mira, llámalo progresista, es un modo de decirlo, pero para mí es volver al estricto cumplimiento de la Constitución de 1917, que es el verdadero pacto nacional y que, por cierto, estamos a unos días de cumplir el centenario. 5 de febrero de 1917 se aprobó la Constitución y en esa Constitución, por primera vez en la historia humana, se incorpora en una Constitución, más allá de la estructura política del Estado, sea federal, sea unitario, va a tener provincias o va a tener estados, va a tener un poder judicial o un poder ejecutivo, legislativo, con una cámara o 2 cámaras. Más allá de eso, el constituyente de hace 100 años, sí, en estas fechas estaban todavía hace 100 años deliberando, acuerdan primero un artículo 3, derechos vitales para el ser humano. Un artículo 3 con la educación universal, gratuita, obligatoria para el Estado, ¿verdad? Y, por supuesto, laica. Es decir, no vinculada a una religión como obligatoria. Está el artículo 27, que es toda una gran innovación. Y en eso nos parecemos a toda una corriente europea llamada socialdemocracia. Por cierto, hoy el partido Movimiento Ciudadano incorpora la socialdemocracia como el elemento central de su definición ideológica. Y en esa Constitución, en el artículo 27, hay un renglón que lo dice todo, un renglón.
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Y quiero hacer notar que sí se habla de propiedad privada, no de socialismo, porque el socialismo, por definición, es la propiedad pública de los medios de producción. Pero esta Constitución nuestra, hace 100 años, define si habrá mercado libre, si habrá propiedad privada, pero tendrá que someterse a las definiciones, a las modalidades, así lo dice el texto, a las modalidades que dicte el interés público. Don Esteban, por último, a 100 años de la Constitución, o que estaremos celebrando esto, ¿se cumple en su cabalidad? ¿Se viola? No se cumple porque estos, iba a decir canallas, pero estos señores han torcido el propósito constitucional desde hace 35 años. Desde 1982 la nación dio un viraje, pero un viraje fuerte a la derecha, incorporándose a esta corriente que en la terminología internacional se llama neoliberalismo y que ha torcido totalmente los principios rectores de la Constitución. Y te menciono un hecho muy concreto. Sí. En aquellos tiempos yo era un ardiente priista. Es más, era el director del Instituto de Capacitación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y en 1988, ya siendo electo, Carlos Salinas me cerró el ICAP. ¿Por qué? Porque en el ICAP enseñábamos que las 4 grandes columnas del proyecto de la nación, donde los analfabetos habían respaldado, ratificado con su sangre y con su vida, 2 millones de mexicanos muertos en esa conflagración, ¿verdad? Habían apoyado rotundamente el tercero, el 27, el 123, o sea, los derechos laborales, y ve lo que está pasando hoy con los derechos laborales. O sea, ¿qué ha pasado con la jornada máxima? ¿Qué ha pasado con la seguridad en el empleo? ¿Qué ha pasado con las vacaciones pagadas? ¿Qué ha pasado con el descanso dominical? Pero sobre todo, ¿qué ha pasado con el salario mínimo? El salario mínimo perfectamente contabilizado a centavo de centavo, de 1976 a la fecha, han transcurrido 41 años, ha caído su poder adquisitivo a menos del 24%. O sea, con 4 salarios mínimos de hoy, un trabajador no adquiere ni en kilos de tortilla, ni de frijol, ni litros de leche, ni en lo que tú quieras medir. Alcanza hoy el poder adquisitivo que tenía un trabajador en 1976, que fue el año en que más alto fue el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Okay. Pues muchísimas gracias.